El gobierno de la mañana, la Z101, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Yo espero que las denuncias graves que ha hecho el senador de la provincia de La Piña, Iván Lorenzo, llegue a los oídos del presidente Luis Abinader. Son comunidades que necesitan de la mano solidaria y del apoyo del gobierno, sobre todo en programas tan importantes como fue ese programa de reforestación encabezado por el general de Luna Pichirilo. A ambos pedirle un minutito para dar una lamentable aviso, y es en el Jardín Memorial estarán siendo expuestos los restos de Alejandro Arturo Puello Aquino, el mejor conocido como Alejandro Puello. Alejandro, abogado y dirigente político del otrora PRD y ahora el PRM, un joven sumamente decente, de buen trato, de muy bajo perfil, y un técnico electoral, inclusive fue asistente delegado en la Junta del Distrito Nacional en las pasadas elecciones, y siempre muy ligado, un abogado muy ligado siempre al equipo jurídico de su oficina privada de Eduardo Sanz Lobatón de Yayo. Alejandro Puello, que para muchos fue noticia esta última parte, su viuda es la magistrada procuradora fiscal de San Cristóbal, la magistrada Fidulia, ¿verdad? Fadulia. Esta parte se dio a conocer más que todo a raíz de esta muy triste y lamentable noticia. Alejandro falleció la noche del sábado en un accidente de tránsito. Alejandro Arturo Puello, mejor conocido como Alejandro Puello para los abogados sobre todo y los jóvenes dirigentes más contemporáneos. Estará siendo expuesto entonces en el Jardín Memorial de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y entonces a las 4 de la tarde será el entierro en el cementerio Cristo Redentor, las honras fúnebres en el Jardín Memorial, y a las 4 de la tarde los que quieran ir a despedir los restos y acompañar a la familia en el cementerio Cristo Redentor. Yo quiero aprovechar, Aníbal Díaz, que hablas de esto, para también enviar las condolencias al buen amigo y hermano Marino Collante por el fallecimiento de su hermana Luchi Collante Gómez, quien venía ya de muchos años enfrentando una situación de salud. Ella vivía fuera del país. Lamentablemente, en el día de ayer falleció. Sé del dolor que embarga a la familia Collante Gómez en este momento por el fallecimiento de doña Luchi. Así que yo quiero desde aquí darle un abrazo fuerte, un abrazo solidario a nuestro querido amigo y hermano, el licenciado Marino Collante, exdirector del Departamento Aeroportuario. Felipe Romero. Miren, yo quiero hacer un enfoque desde el punto de vista económico. Tenemos la información de que el presidente Luis Abinader en 1 hora y media estaría hablándole al país, presentando un plan educativo, supongo que para estudiantes universitarios. No tenemos los detalles, pero partiendo de algunos niveles de información, se supone que el presidente de la República va a informar al país el otorgamiento de algunos niveles de crédito, sobre todo a sectores de clase media alta, muchos de los cuales han visto disminuir sus ingresos como resultado de la pandemia, ingresos estos que están fundamentados en actividades económicas. Ese desarrollo de las actividades económicas paralizadas ha provocado despido de empleados, de trabajadores, cierre de empresas, de negocios, de comercio, bares, restaurantes, y obviamente que los ingresos que de repente tiene una persona y ve la caída de los mismos, tienen que entrar entonces un proceso de reducción de gastos y de capitalización para poder sustentar esos ingresos y sobre todo de priorizar las inversiones. Y ojalá que este anuncio que haga el presidente se aplique como se va a anunciar o se anunció
la aplicación del famoso incentivo para que las personas salgan a la calle a vacacionar. Incentivos estos son para la promoción del turismo interno, que estamos hablando de un incentivo que yo quiero analizar el concepto del costo, porque de lo que aprendí de economía, que una de las áreas que a mí más me fascina y que más seguimiento le doy, aparte de la política, es que el dinero tiene un costo, el dinero tiene un precio, y que alguien tiene que pagar el costo y el precio del dinero que circula en la calle. Y sobre todo cuando es un dinero que no está vinculado a lo que son los conceptos que provienen de la cadena de producción. Porque de lo contrario, entonces usted lo que está induciendo una demanda que provocaría entonces incremento de precios sin necesidad, cuando ese dinero que está en la calle no tiene un respaldo o no proviene de la cadena productiva. Pero bien, lo que aspiro es que el mismo tratamiento que se le está dando al sector turismo se le dé también al sector educativo. Quiero hacer un enfoque con el tema del turismo, y es el siguiente. El turismo en la República Dominicana representa una de las economías, o representaba una de las economías más dinámicas, pero al mismo tiempo siempre, y todo el mundo que conoce de turismo y conoce de economía sabe que el turismo constituye uno de los sectores más vulnerables porque no solamente tiene un arraigo en términos de inversiones, la mayoría de esas inversiones son extranjeras, pero tiene también muchos niveles de debilidad porque depende de una serie de coyunturas que en muchos casos están fuera del control de los países y de los gobiernos. Y pueden ser coyunturas de carácter, por ejemplo, en el caso de Bali, el atentado que ocurrió allá tiró el turismo por el suelo. Y cuando usted analiza lo que ha ocurrido, por ejemplo, en países como Italia, que uno de los que vive del turismo, o España, la pandemia tiró el turismo por el suelo. Pero en la República Dominicana una campaña negativa orquestada por medios extranjeros, dañando la imagen de la marca país como destino turístico, también afectó la afluencia de turistas en la República Dominicana con la cancelación de muchos vuelos. Entonces, es una área, es una actividad económica muy delicada y muy vulnerable. Por tanto, depende mucho de las coyunturas. Tema de los cambios climáticos, depende mucho a veces de los vaivenes que se dan en situaciones como la que hoy vive la República Dominicana en términos de coronavirus. Pero ese problema que tiene el turismo en la República Dominicana lo tienen todos los países que, como la República Dominicana, parte importante de su economía depende del turismo. Lo tienen todos los países. Ahora, ¿qué hacer? El gobierno ha definido un enfoque, y el enfoque que ha definido el gobierno dice, bueno, vamos a incentivar el turismo interno. Incentivamos el turismo interno a través de otorgamiento de créditos. Y ese otorgamiento de créditos permite que las personas puedan visitar o ir a los hoteles a vacacionar en medio de la situación de la pandemia. Y visto así está muy bonito. Y a mí esta me gusta porque se ve muy lindo escrito así. Ahora, ¿qué ocurre en cualquier país del mundo y qué demandan los principales indicadores de la economía o qué hacer cuando una nación como la República Dominicana y como el mundo se encuentra en estos momentos, no como resultado de una crisis financiera, sino como resultado de una pandemia que ha provocado a su vez pérdida del empleo, pérdida del ahorro, porque la gente se ha comido sus ahorros, y un incremento, si se quiere, de los gastos, porque usted tiene que mantener los gastos. ¿Qué ocurre cuando pasa ese tipo de cosas? Obviamente que el ABC de la economía te dice restricción, ajuste de gasto, una restricción del gasto, y priorizar inversiones, y que los recursos que vayan estén destinados a una demanda inducida de bienes, pero que esos bienes estén dentro de lo que es la cadena productiva para tú poder generar mayor nivel de cantidad de empleo. Porque en la medida en que yo
hago una demanda de bienes de consumo en la República Dominicana y esos bienes de consumo están vinculados directamente a las cadenas productivas, pues entonces yo estoy evitando de que las empresas que producen, por ejemplo, las factorías que producen arroz, como yo estoy consumiendo arroz, evito de que los trabajadores que están vinculados a la industria arrocera sean despedidos. Si tengo una demanda inducida de bienes vinculado al tema alimenticio y estoy demandando lácteos, y eso evita que la cadena productiva de lácteos en la República Dominicana se dinamice, crezcan los empleos, se mantengan los empleos, porque yo estoy provocando una demanda inducida de bienes para esos fines. Entonces ahí obviamente entra el Estado. Y así como esas áreas, cualquier otras áreas que tengan que ver con la industria local y que tenga que ver con la productividad nacional, incluyendo lo que es la parte del textil y todo ese tipo de cosas. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando usted produce una demanda inducida de bienes redirigida a un sector donde el cual usted no va a tener retorno. Y mucha gente me dirá, sí, va a haber retorno. Y digo, bueno, pero ¿cuál es el retorno? Cuando usted le está pagando en dólares a los hoteles, porque usted le paga en dólares a los hoteles, y donde usted no está entonces recibiendo esos dólares. Porque uno de los problemas que implica cuando usted hace una reservación en cualquier hotel del país es que usted pague en dólares. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de un crédito de 30 mil pesos, para poner un ejemplo, estamos hablando de $500. Y si yo voy a un banco y en ese banco me dan un crédito de 30 mil pesos para yo irme un fin de semana con mi familia, estamos hablando de que el banco no me va a desembolsar 30 mil pesos. El banco, una vez aprobado el crédito, va a redireccionar a la cadena hotelera esos $500. Entonces nosotros estamos sustrayendo dólares de la economía del país para pagarlo a las cadenas hoteleras. Es un elemento que quiero tocar, porque así es que eso se hace. Y que no me vengan con el cuento que eso en pesos, porque no es en pesos. Porque todo el mundo sabe aquí que cada vez que usted reserva un hotel, usted tiene que pagar en dólares. En dólares. Número 2. ¿Qué ocurre cuando una economía está en situaciones de crisis y usted provoca un endeudamiento de la población de manera induciva para salvar, supuestamente, o incentivar un turismo o un sector que no es verdad que se va a incentivar mediante ese mecanismo? No es verdad que se va a incentivar mediante ese mecanismo. Porque el turismo no es verdad que se va a recuperar en 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, ni 8 meses, de acuerdo a las estadísticas de los expertos, no mías. Estaríamos hablando de una recuperación del turismo a partir del año que viene, tal vez a final de año, un inicio de la recuperación del turismo externo. Entonces, ¿qué está ocurriendo con eso? Pero también usted está endeudando a la población. Usted está induciendo crédito de consumo para endeudar a la población. Una población que hoy al día de hoy el desempleo ronda cerca del 17%. 16-17%, de acuerdo a los datos estadísticos. Entonces usted está endeudando a una población que cada día hay menos empleo y que luego esa población no va a tener capacidad para pagar el crédito que usted tiene. Una población o un segmento de la población, para ser más exacto, que por demás tiene una serie de necesidades básicas que cubrir, como es el caso de la educación, y por eso felicitamos la rueda de prensa de hoy y que esperamos que lo mismo que se está aplicando para el turismo se aplique para la educación. De manera tal de que un sector, un padre que tiene 2 o 3 muchachos en una universidad privada, pueda de repente ir a un banco y coger un crédito de 300,000 o 400,000 pesos para el pago de un semestre o de un semestre de universidad, un año, sin pago de intereses. Sin pago de intereses. Porque aquí se olvida que un cuatrimestre en cualquier universidad privada usted tiene que tener por lo menos $1,500, $2,000 para pagar un cuatrimestre en cualquier universidad privada. Y ese señor, ese padre que tiene su hijo, que a lo mejor va por la mitad, no lo va a sacar, va a hacer todo el esfuerzo posible y va a endeudarse para garantizar la educación de ese hijo. Y qué bueno que el Estado actúe en consecuencia a favor de esa familia, pero que le dé el mismo tratamiento también.
Porque no es lo mismo usted invertir en educación que invertir en gasto de lujo, en gasto superfluo. No es lo mismo. Entonces, usted tiene que estar prorrateando una presión de deuda para principios del año que viene, donde nos falta a nosotros 2 secciones importantes de alto consumo de la población, que como se dio en medio de la pandemia, todo el mundo vio lo que ocurrió el Día de la Madre y todo el mundo vio lo que ocurrió el Día del Padre, los embotellamientos y los entaponamientos que había en la República Dominicana, porque obviamente que la gente se lanza al consumo, pero se lanza mucho más cuando lo inducen. Nos falta el famoso Viernes Negro, donde ahí vienen todo tipo de facilidades de crédito, y nos falta el feriado de diciembre, meses de altísimo consumo. Entonces, si a eso usted le une todo lo que tiene que ver con el tema de la educación, más las facilidades que se están dando, para el año que viene entonces usted lo que va a tener una población totalmente endeudada. El que quiera coger su cuarto y irse a fiestar, como me dijo un amigo mío el otro día, me dijo, no, yo lo voy a coger porque yo no sé el día que me voy a morir. No sé el día que me va a tocar el coronavirus, así es que si me lo están prestando y no me lo están prestando a intereses, yo lo cojo y me voy para un hotel con mi familia a fin de semana. El que quiera hacer lo que lo haga. Pero debo decir lo siguiente, estamos en tiempo de autoridad, en tiempo de calidad del gasto sobre todo, para que luego nosotros no nos estemos racando la cabeza, sumergiéndonos en altos niveles de consumo que después no vamos a tener nosotros capacidad para pagarlo, aunque nos lo regalen, porque no importa, el dinero siempre va a tener un valor. Y el dinero que usted cree que le están prestando, aún sin intereses, tarde o temprano usted va a tener que pagarlo. Llévatelo, mundo.